Hola queridos seguidores de este humilde canal, tengan muy buenos días, tardes o noches, aquí estoy de vuelta, y esta vez con un nuevo capítulo, pero antes de pasar con la narración de esta historia, quería darles las gracias a todos por ver mi contenido, pues aunque de momento seamos solo unos cuantos, aún así quiero hacerles saber que seguiré adelante y no me detendré, ya que son ustedes quienes me brindan los ánimos para continuar con esta historia alterna. En verdad muchas gracias de todo corazón, y bueno, eso era todo lo que tenía que decirles, y ahora sí comencemos con la teoría. Créditos de imágenes y músicas aquí utilizadas a sus respectivos creadores. Las crónicas de Elizabeth. Capítulo 4. Duelo de poderes lumínicos. En el anterior capítulo se llevó a cabo una batalla entre los pecados capitales y el guardián de Cerafloid, en la cual tanto los pecados como los caballeros sacros, pero en especial la princesa Elizabeth, perdieron algo o mejor dicho a alguien muy preciado, acción que condujo que los recuerdos de la Elizabeth original y de todas sus reencarnaciones volviesen, y que ésta en un ataque de ira intentase acabar con la vida de aquel que le había arrebatado lo que más le importaba, pero la maga Merlin no estuvo de acuerdo con lo que la ahora diosa Elizabeth quería hacer, ya que el ataque que tenía planeado lanzar era muy devastador y según ella muchas personas inocentes se verían afectadas, pero en esos momentos el coraje había dominado por completo a Elizabeth, y no escuchaba a nadie ni nada más que a su sed de sangre, la cual le clamaba que vengase la muerte de su amado, pese a que sabía mejor que nadie que por la maldición que éste tenía resucitaría. Luego de que terminase de cargar su técnica, le miró a los ojos con una furia que nunca antes había sentido y le dijo: ahora pagarás por la muerte de Meliodas. Toma esto. Un poderoso rayo de luz partió a gran velocidad en dirección de aquel que odiaba con toda su alma, el cual no hizo ni el más ligero movimiento para esquivarlo, y en menos de un segundo, el devastador ataque dio en el blanco y tal y como lo mencionó Merlin, un enorme daño causó al lugar y se levantó una inmensa cortina de polvo, mas ninguno de los presentes había salido afectado. La diosa esperaba que su ataque lo hubiera matado o por lo menos causado un daño muy grave, y al parecer lo había desintegrado, ya que en cuanto el polvo se desvaneció, en el sitio donde había estado el sujeto no había más que un gigantesco cráter. Después de contemplar el gran agujero en la tierra, pensó que había terminado con su vida, pero esos pensamientos cambiaron luego de que escuchase una voz, la cual le daba a entender que algo andaba mal. ¿Qué diablos acabas de hacer, Elizabeth?, gritó Merlin con claro tono de enojo. Has asesinado a todos. De inmediato, la diosa se volvió hacia donde escuchó la voz, no podía creer que eso fuese verdad. No digas mentiras, yo puedo ver a todos aquí estando de pie ilesos. Es mejor que escuche a esa mujer, ya que le está diciendo la verdad, mencionó una voz, la cual reconoció al instante, pero lo curioso fue que la escuchó dentro de su cabeza, acto que la dejó muy impresionada. ¿Cómo has sobrevivido a mi ataque? Ningún humano podría resistir un ataque de esa magnitud, ¿y qué significa eso de que todos están muertos? Explícate. ¿De verdad no se imagina lo que hice? Cierre los ojos un segundo y después ábralos, entonces lo entenderá. Dudando de sus palabras, la diosa hizo lo que el cada vez más enigmático sujeto le pidió, y en cuanto vio el panorama quedó en shock, ya que el lugar en el que todos estaban bien y sin herida alguna, ahora solo era un campo sin vida, salvo por la maga Merlin y sus compañeros de equipo, a los cuales había logrado teletransportar a una zona alejada. En el lugar había una gran cantidad de cadáveres, los cuales pertenecían en su mayoría a los caballeros sacros. Todos ellos estaban en pésimas condiciones y algunos irreconocibles, pero lo que más horrorizada la dejó fue que entre aquellos cuerpos calcinados se encontraban los de su padre y hermana Margaret, los cuales tenían varias quemaduras en sus cuerpos y rostros. Un frío recorrió todo su cuerpo y de inmediato un sentimiento de culpa se apoderó de ella, mientras caminaba con lentitud hacia los dos cadáveres. ¿Pero qué rayos ocurrió aquí?, se cuestionó Elizabeth mientras un mar de lágrimas resbalaban por sus mejillas. ¿Cómo pudo pasar esto? No lo entiendo. Sin duda eso le había causado un enorme dolor, pues aunque estaba invadida por la ira, sabía quiénes eran el rey Valtra y la princesa Margaret y lo que ambos representaban para ella. Pero por más dolor que sintiese en ese momento, había algo que la tenía confundida, era el cómo habían llegado a ocurrir tales hechos. Estoy segura de que mi ataque hizo contacto contigo, dijo la diosa girándose hacia Sinclair, dime qué hiciste o utilizaste, infeliz. Ni siquiera es capaz de darse cuenta de lo que hice para que todo esto sucediera y aún así se atreve a desafiarme, no cabe duda que su verdadero yo era una total inexperta.
Esas dos palabras la habían dejado estupefacta, ya que por un instante creía que se refería a su conciencia como diosa y no como humana. ¿Qué quisiste decir con eso de mi verdadero yo? No tiene caso decirlo ahora, ya que no sería capaz de comprenderlo. ¿Por qué dices que no sería capaz de comprenderlo? ¿Qué tan complejo es eso que dices? Lo suficiente como para que ningún ser de este mundo, ni siquiera los mal llamados dioses conocidos como Rey Demonio y Deidad Suprema puedan al menos entender un poco. La única manera de que usted entienda de lo que hablo es que recupere sus memorias del pasado, solo con eso comprenderá. Esas palabras hicieron que Elizabeth quedara perpleja, pues no fue capaz de entender a qué se estaba refiriendo con eso de sus memorias, y en lugar de hacer que comprendiese tan siquiera un poco, hizo que todo fuera aún más confuso. ¿Mis memorias del pasado? ¿Pero de qué estás hablando? No hay ninguna memoria del pasado que ahora no pueda recordar, tengo todos los recuerdos de mi yo original y sus 106 reencarnaciones, así que no digas mentiras y dime de una vez a qué te estás refiriendo, ya que comienzo a pensar que no son más que puras mentiras. No cabe duda de que su yo verdadera, además de ser una inexperta, también era una tonta. ¿Usted cree que estoy hablando de una de sus reencarnaciones? Los recuerdos de los que le hablo son de una vida que tuvo antes de que llegase a conocer a ese demonio llamado Meliodas. ¿Quieres decir que mi versión como diosa es también una reencarnación de otra Elizabeth? Preguntó la diosa abrumada. No exactamente, usted tiene la apariencia de un personaje que sirvió con honor y lealtad a un poderoso ser que se encuentra fuera de este mundo, mas no posee sus memorias. Eso es todo lo que le puedo decir. Si quiere saber más, tendrá que venir conmigo y ya cuando estemos a solas, podré contarle más sin que algunos oídos nos escuchen. ¿Cómo sé que no me quieres tender una trampa? Aparte, ¿por qué debería confiar en ti? ¿Es acaso estúpida? No tiene otra opción más que venir conmigo, o de lo contrario la llevaré a la fuerza, ya que esa es la orden que he recibido de mi superior, y yo solo obedezco sin queja alguna y cumplo con mi deber. ¿Y qué sucederá si me niego a ir contigo? ¿Acaso me vas a matar? No, todas las personas que amas serán ejecutadas, y no por mí, sino por sus propias manos, tal y como lo hizo hace un momento con aquellas personas inocentes. Al escuchar eso, a Elizabeth le entró una ira incontrolable, y mirándolo de nueva cuenta con gran odio, le dijo: ¿Cómo te atreves a decir eso, maldito? Fuiste tú quien me hizo matarlos, pero lo que aún no logro comprender es cómo hiciste para engañarme de esa forma. Te exijo que me lo digas. Está bien, se lo diré ya que tanto insiste. La verdad, no necesité usar algo sorprendente para hacer que hiciera lo que hizo, tan solo alteré su vista e hice que creyera que me estaba apuntando a mí cuando en realidad lo hacía en dirección de aquellas inocentes personas. Infeliz, hiciste que matara a tantas personas inocentes, incluyendo a mi padre y hermana, y eso nunca te lo perdonaré, te haré sufrir como nunca antes de matarte. Y sin más se lanzó a atacarlo, pero en esta ocasión, en lugar de usar un ataque de luz o algo parecido, se abalanzó contra su enemigo a su máxima velocidad, pensando que quizás con eso no le daría tiempo para usar alguna de sus extrañas habilidades y tendría la oportunidad de asestarle un golpe, el cual tenía planeado lanzar con todo su poder. No podía darse el lujo de confiarse y golpearlo suavemente, tenía que hacerlo con todo lo que tenía, ya que sabía muy bien que si aquel sujeto quedaba consciente, no se quedaría de brazos cruzados y la atacaría con algo posiblemente letal. Sin embargo, sabía que pese a ir con todo lo que sus alas le permitían, aún así habían probabilidades de que esquivara su ataque y contraatacara, pero en caso de que eso sucediese, ya tenía en mente una estrategia de combate, la cual en el pasado había aplicado muchas veces y había funcionado. Estaba casi segura de que su plan saldría a la perfección. No obstante, le ocurrió lo mismo que a Meliodas y a los demás pecados capitales cuando intentaban atacarlo cuerpo a cuerpo. ¿Qué es esto? ¿Por qué no me puedo mover? Infeliz, ¿cuál de tus malditos trucos usaste ahora? Muy fácil, señorita Elizabeth, estoy usando un paralizador maestro. Es un dispositivo, el cual me permite neutralizar a cualquier ser vivo o máquina. ¿Un dispositivo? ¿Eso quiere decir que no has usado magia hasta ahora? Por supuesto que no la he utilizado, créame señorita que si lo hubiese hecho, el dolor que hubieran sentido esos idiotas que me desafiaron hubiese sido mucho más grande, al igual que su sufrimiento. Maldito, ¿qué rayos quieres conmigo? Ya le dije que no tiene caso decírselo en estos momentos, no sería capaz de comprenderlo, pero si viene conmigo, créame que lo entenderá todo en un 2×3.
Eres un maldito cobarde, ya que solo usas tus míseras habilidades para evitar que tus rivales ataquen y queden a tu completa merced. ¿Por qué no vienes aquí y peleas conmigo, o es que acaso tienes miedo de que te derrote? El sujeto solo dio un suspiro para luego dar un par de pasos hasta estar cara a cara con la diosa y luego le dijo: está bien, si usted insiste. Y tras decir eso, el sujeto chasqueó los dedos y en menos de un segundo, la hija de la deidad suprema se encontraba a varios metros alejada de Argus Sinclair, el cual la miraba con mucha seriedad, mientras que la diosa solo lo veía con ganas de hacerlo pedazos. Escúchame muy bien, infeliz, he visto toda la pelea que tuviste con Escanor, Meliodas y los pecados capitales, así que no quiero que me subestimes, quiero que me demuestres todo lo que puedes hacer. Eso es imposible, si le demostrara todo lo que puedo hacer en una batalla, no duraría ni siquiera una milésima de segundo, la reduciría a polvo con tan solo un golpe. ¿Sabes qué? Me cansé de escuchar tus estupideces, así que prepárate porque ahora sí iré con todo. A continuación, Elizabeth batió sus alas y se dirigió a gran velocidad hacia el guardián de Zerafloid, el cual por primera vez también se lanzó al ataque, al parecer las palabras de la diosa le habían hecho cambiar de opinión. No pasó ni un segundo cuando una onda de viento salió por todo el campo de batalla, debido a que Sinclair y Elizabeth habían chocado puños. La onda había sido tan fuerte que incluso los pecados capitales la habían sentido pese a estar lejos de aquel lugar. ¿Pero qué fue eso?, exclamó Kim sorprendido por lo repentino que fue el suceso. Esto es increíble, dijo Merlin con asombro, no pensé que solo un impacto de sus puños pudiese generar una onda de viento tan poderosa. ¿Estás diciendo que ese tipo y la princesa han chocado golpes?, preguntó el pecado de la avaricia Van, pero que no habías dicho que ella y Escanor y el capitán estaban igualados en poder. Si es así, ¿cómo es que ella sí puede enfrentarse a él cuando Escanor y el capitán no pudieron ni siquiera hacerle el más mínimo daño? No lo sé, Van, yo tampoco entiendo qué es lo que está sucediendo, respondió la maga, pero hay algo que he empezado a sospechar, y es que ese tipo tiene más relación con Elizabeth de la que nosotros creemos. ¿Estás diciendo que ese tipo ya conocía a Elizabeth desde antes?, preguntó Diana incrédula de lo que acababa de oír. Pues por la forma en que la llama parece tenerle respeto, pero hay algo que me tiene intrigada. ¿Qué habrá querido decir cuando dijo que esperaba que el capitán fuese más poderoso por estar al lado de Elizabeth? La maga Merlin había empezado a sospechar algo que al parecer no era tan preocupante, pero debido a lo sucedido cada vez estaba más convencida de que había algo entre aquel tipo y Elizabeth, algo que los unía pero que ellos desconocían. Cambiando de escenario, Elizabeth y Sinclair se habían separado luego de haber chocado puños, el golpe había sido tan fuerte que incluso los nudillos de la diosa se encontraban ensangrentados, pero eso no significaba nada para ella, por lo que apenas se percató lo ignoró y volvió a lanzarse en contra de su oponente, el cual también hizo lo mismo. Con cada golpe que daban, la tierra se partía y se generaban ondas de viento que daban claras muestras de una gran batalla incluso a muchos kilómetros de distancia. Se daban con todo, puños, patadas, cabezazos, pero la única que recibía daño era la diosa, y no por los ataques que su odiado rival le daba, puesto que estos no eran lo suficientemente fuertes como para dañarla. Maldita sea de que está hecho su cuerpo, se decía la diosa para sí misma. Todo este daño lo he recibido tan solo al golpear sus extremidades y torso, pero sus ataques no son tan potentes, ¿qué diablos estará tramando este sujeto? Ya le dije que es inútil esto, comentó Argus Sinclair, por favor, paremos de una vez y hablemos como la gente civilizada. ¿Te atreves a decirme que me detenga cuando mataste a sangre fría a la persona que más amo en este mundo?, gritó Elizabeth mientras le daba una patada, la cual fue esquivada, ya que Sinclair se había percatado de que la diosa se estaba lastimando cuando impactaba golpes a su cuerpo y no quería que estuviese así, por lo que desde ese momento solo comenzó a esquivar sus ataques, acción que desde luego hizo enojar a la hija de la deidad suprema, pues ésta sentía que aquel despreciable sujeto la estaba subestimando. Maldito, te dije que no me subestimaras, pelea en serio, ¿acaso te faltan pantalones? No quiero que salga lastimada, por favor desista de esto, dijo Sinclair con voz tranquila. Las palabras de aquel engendro hicieron que la diosa Elizabeth se enfureciera aún más de lo que ya estaba, por lo que se detuvo y alejándose varios metros, lo vio con una rabia indescriptible y acto seguido comenzó a preparar una técnica, la cual era mucho más poderosa que la anterior. Maldito asesino, voy a matarte.
En este ataque va el 100% de todo mi poder mágico, espero y no uses alguno de tus míseros trucos para evadirlo o desintegrarlo, sufre con el poder de la luz divina maldito. Con que este es su verdadero poder. No me sorprende para nada, pero aún así vamos a ver qué tanto puede hacer. Una vez dijo esto, Elizabeth hizo aparecer una enorme bestia parecida a un tiburón, el cual estaba hecho de luz y se dirigía hacia donde estaba Argus Sinclair, el cual decidió no usar ninguna de sus habilidades para frenar el ataque de la diosa, pero eso no quería decir que no podía defenderse, por lo que estiró su mano hacia aquella criatura de luz que se aproximaba hacia él, y en una fracción de segundo apareció de la nada una gigantesca ave, que era desconocida para Elizabeth e incluso para los pecados, quienes se hallaban expectantes a todo lo que sucedía por medio del tesoro sagrado de Merlín. Aquella ave que había hecho aparecer el recién llegado era del mismo tamaño que el tiburón ballena de Elizabeth, pero lo que dejó aún más impactada a esta es que la criatura que su enemigo había invocado también estaba hecha de luz, una luz que era idéntica a la que su tiburón ballena tenía. Los ataques no tardaron en colisionar y ambas bestias libraron una feroz batalla, en la cual el ave batía sus alas y utilizaba sus garras para atacar, mientras que el tiburón ballena intentaba darle mordiscos y golpearlo con su enorme cola. La pelea entre ambas criaturas tardó varios minutos, hasta que la diosa, al ver que ambas criaturas se hallaban aparentemente igualadas en poder, decidió intervenir e hizo aparecer un arca omega sobre el ave de Sinclair, pero a pesar de esto aún así la criatura creada por el recién llegado no perdía ventaja y seguía batallando contra su oponente. Elizabeth, al ver que ni el poder de su técnica Yona no Junan ni su arca omega podían abatir al ave de luz, empezó a desesperarse, pero justo en ese momento el ave desapareció de manera repentina, y Elizabeth, al ver que su rival se hallaba mirándola con una cara muy seria, hizo que su tiburón ballena fuese de nuevo contra él, pero además de eso, hizo aparecer también un arca omega, con la cual encerró al sujeto desconocido, pero este, en lugar de mostrarse preocupado, seguía con aquella cara de seriedad, cosa que empezó a hacer sospechar a la diosa que aquel individuo estaba tramando algo, y efectivamente eso resultó ser, pues justo después de que el extranjero fuera encerrado en el arca de Elizabeth, este hizo aparecer en su mano unos destellos de luz, que eran iguales a los que generaba la técnica que lo rodeaba, y solo un segundo después hizo aparecer sobre la palma de su otra mano una diminuta esfera de luz, que al verla Elizabeth se quedó muy impresionada, ya que era demasiado similar al arca. Pero lo que aconteció un instante luego la dejó todavía más impactada, pues el sujeto se acercó hacia uno de los lados del arca omega que lo mantenía prisionero, y con tan solo tocarlo con la mano que emanaba aquellos destellos de luz, la gigantesca arca se desintegró en un santiamén, y tras esto, arrojó la esfera de luz que tenía en su otra mano hacia el tiburón ballena, el cual ya estaba a casi nada de distancia de donde se encontraba Argus Sinclair, y en cuanto la esfera tocó el cuerpo de la criatura, ésta se desintegró de la misma forma que el arca que rodeaba al guardián de Cerafloy. Elizabeth estaba más que atónita al contemplar dichas escenas, no sabía quién, o mejor dicho que era aquel sujeto, pues ahora estaba más que segura que ese tipo no era humano. No obstante, le costaba creer lo que estaba viendo, cómo era posible que ese que parecía ser tan solo un simple humano tuviese un control perfecto sobre el poder de la luz divina, cuando ni siquiera las hadas, gigantes, vampiros y demonios podían tenerlo. Eso era un misterio sin duda, pero otra cosa que también la tenía pensativa era el cómo había conseguido desintegrar su arca omega y su técnica Yona no Junan o pasión de Jonas, como también era conocida, utilizando el poder de la luz divina. La luz no podía desintegrar a la luz, eso era algo simplemente imposible, o al menos eso era lo que tenía entendido. ¿Cómo es posible que puedas dominar el poder de la luz? Pero más importante aún, ¿cómo es que has logrado desintegrar mi arca omega y mi pasión de Jonas? La luz no puede contrarrestar a la luz y menos aún desintegrarla. ¿Qué diablos hiciste para hacerlo? Responde, maldito. Tendrá que averiguarlo por usted misma, señorita Elizabeth, mencionó el sujeto. ¿Por qué te diriges a mí como usted y no como tú? ¿Es que acaso pretendes ser un caballero con las mujeres o es que me tienes respeto por algo que desconozco? Preguntaba la diosa sin rodeos, ya que desde la primera vez que se vieron las caras este se le refirió como usted, cosa que en un inicio no le llamó mucho la atención, pero que ahora sí estaba comenzando a hacerse misterioso y un tanto incómodo. Eso también tendrá que averiguarlo por su misma cuenta, le respondió el recién llegado. La respuesta que le dio Argus Sinclair no le agradó para nada, por lo que esta furiosa le dijo: ¿sabes qué? Mejor cierra la boca y prepárate, que esta vez usaré algo que sí te dejará más que sorprendido.
Luego de decir esto, la hija de la deidad suprema cerró sus ojos y unos segundos después una gran cantidad de destellos de luz rodearon todo su cuerpo. Tras esto, adoptó una postura de combate y observó fijamente a su enemigo, el cual también la observó a los ojos. Así que desea seguir peleando, muy bien, entonces cumpliré su deseo, señorita Elizabeth. Una vez mencionó estas palabras, Sinclair hizo un chasquido de dedos y de inmediato una gran cantidad de destellos de luz cubrieron por completo su cuerpo, quedando con una apariencia muy parecida a la que acababa de adoptar la diosa Elizabeth. ¿Con qué también eres capaz de copiar esta habilidad?, dijo Elizabeth con el ceño fruncido. Me preguntó por cuántas veces más seguirás copiando las técnicas de los demás. Está equivocada, esta habilidad no es la misma que la suya. No seas mentiroso, si estoy viendo claramente que acabas de envolver tu cuerpo con la luz divina, un poder que se supone solo los que pertenecemos a la raza de las diosas podemos usar. Si no confía en mis palabras, ¿por qué no viene aquí y lo comprueba? ¿O es que acaso no quería librar una pelea conmigo? Al oír eso último, la rabia la invadió de nuevo y sin pensarlo más, se lanzó ante Argus Sinclair, el cual solo la miraba con una leve sonrisa, cosa que hizo que la diosa se sintiera aún más enojada, pues creía que se estaba burlando de ella. ¿A qué viene esa estúpida sonrisa, imbécil? ¿Acaso crees que soy alguien débil? Si eso es lo que piensas, enseguida te haré cambiar de opinión, bastardo infeliz. Un estruendo se escuchó por todo el lugar, la diosa había arremetido con todo, pero lo que ocurrió una fracción de segundo después la dejó en completo shock, pues la luz que envolvía el puño con el cual atacó a su oponente se desvaneció apenas hubo tenido contacto con el antebrazo de Sinclair. Eso hizo que retrocediera varios metros y que mirase incrédula la luz que cubría el antebrazo de su contrincante, y justo en ese preciso instante, la luz divina que había abandonado su mano volvió a rodearla de nuevo, suceso que dejó aún más perpleja a la diosa. ¿Pero qué rayos acaba de ocurrir? Porque la luz divina que rodeaba mi puño desapareció en cuanto tocó su luz. ¿Qué significa esto? ¿Ya se dio cuenta de que mi técnica no es igual que la suya?, preguntó el desconocido con seriedad. Maldito, esto es obra de otra de tus estúpidas habilidades, ¿verdad? Por supuesto que no. Lo que acaba de presenciar es la diferencia que existe entre mi luz y su luz. ¿A qué te refieres? ¿Cómo es posible que hayas podido hacer desaparecer la luz que rodeaba mi mano? La luz que utilizan ustedes las diosas, se llama luz divina, y es un poder que es capaz de contrarrestar y desintegrar la oscuridad de los demonios, además de también provocar daños físicos, pero la luz que nosotros los guardianes utilizamos se llama luz real, y a diferencia de la suya, el poder de nuestra luz va de la mano con el de la oscuridad, pero también es capaz de contrarrestar y desintegrar el poder de otras luces inferiores. En resumen, esta luz es capaz de eliminar cualquier tipo de luz que sea inferior a ella. Elizabeth quedó aún más impactada al conocer aquella luz que hasta hacía un momento pensó que era igual a la suya, ya que jamás se le había pasado por la mente que existiese algo así. Ya veo, entonces esa es la razón por la cual mi arca Omega y mi pasión de Jonas fueron desintegrados al momento de tener contacto con aquel poder mágico. Sin duda es impresionante. Está en un error, señorita Elizabeth, dijo de repente Argus Sinclair, la luz que yo uso no precisa de magia para funcionar, su propia luminosidad es la fuente de su energía y lo que permite su existencia. ¿Estás diciendo que tu luz funciona por medio de un poder distinto a la magia?, preguntó la diosa Elizabeth muy sorprendida, ya que para ella la magia era el único poder que existía y con la cual también relacionaba las habilidades de su enemigo. Sí, eso quise decir. Y algo más que también debes saber es que a la luz real se le puede dar muchos más usos que la luz divina, ya sea en combate, defensa, curación, creación, y cualquier otro tipo de cosa que se le pueda ocurrir. En pocas palabras, estás diciendo que tu luz es muy superior a la mía, ¿verdad? Exactamente, y usted jamás podrá contra ella. Eso ya lo veremos, maldito, aunque puedas desintegrar mi luz, aún así seguiré peleando contra ti hasta que ya no pueda más, no pienso darme por vencida. Y sin decir nada más, se abalanzó de nueva cuenta hacia su odiado oponente. Sí que es testaruda, señorita Elizabeth, pero aún así acepto el desafío, dijo Sinclair sonriente para luego también ir en contra de Elizabeth.
Por el lado de esta, pensaba que otra vez su luz sería desintegrada al momento de tener contacto con él, por lo que estaba preparando una nueva estrategia, pero para su sorpresa, en cuanto sus puños chocaron entre sí, la luz que envolvía su mano no se desvaneció, acto que la dejó extrañada por unos segundos, en los cuales Sinclair aprovechó para darle un cabezazo, que por supuesto no iba con demasiada fuerza, pero que aún así la hizo retroceder un par de metros. ¿Qué sucede, señorita Elizabeth? ¿Por qué tan quieta? No me diga que ya se cansó. Cállate, maldito estúpido, ahora verás de lo que soy capaz, exclamó la hija de la diosa suprema llena de furia, para posteriormente intentar atacar con un puñetazo, el cual fue esquivado con facilidad. Durante varios minutos se mantuvieron de la misma forma, esquivando y chocando golpes, pero conforme iba pasando el tiempo, la diosa Elizabeth se percató de que ahora la luz que la rodeaba y que la hacía más poderosa, podía entrar en contacto con la luz de su enemigo de manera seguida sin que se desintegrara, suceso que llamó su atención, y que le llevó a preguntar el motivo. ¿Y ahora por qué mi luz no se desintegró al momento de entrar en contacto con la tuya?, preguntó Elizabeth algo confundida. ¿Acaso has decidido dejar de lado tus trucos baratos, o es porque te doy lástima? Idiota, no te atrevas a jugar conmigo. Solo le estoy dando algo de ventaja, ya que de lo contrario sería muy aburrido si la derrotara así de fácil. Imbécil, ¿te atreves a decir que esto te parece divertido?, gritó la diosa con ira lanzándose otra vez contra Sinclair. Me hiciste matar a mi padre y hermana y también a todas esas personas inocentes y dices que esto te parece divertido. Usted es la culpable, ya que si hubiera accedido desde el principio a venir conmigo por su cuenta ninguno de ellos estaría muerto, respondió el extranjero mientras bloqueaba los constantes ataques de Elizabeth. Bastardo, ¿cómo te atreves a decir eso? Y dando un salto, se alejó varios metros de su oponente, y agitando sus alas se elevó en el aire y sin previo aviso lanzó un rayo de luz hacia su rival, el cual al verlo venir tan solo, elevó sus manos hacia el lugar de donde venía tal ataque, y elevándose de un salto, lanzó un par de rayos de color rosa, los cuales fueron directo hacia el ataque de la diosa, pero justo cuando ambas técnicas estaban a punto de chocar, la hija de la deidad suprema dividió su rayo de luz en dos, cosa que lo tomó por sorpresa, pero que no lo preocupó, por lo que decidió quedarse quieto y recibir el ataque sin inmutarse, pues para él ese poder no significaba ninguna amenaza. Una gran cortina de polvo se formó tras el impacto de aquel rayo de luz, y la diosa Elizabeth al ver esto pensó que quizás le había causado algo de daño, pues en ese ataque iba más del 70% de todo su poder. Pero en cuanto el polvo se quitó vio que en el lugar del impacto no había nadie. Esto la hizo preocuparse y ponerse en alerta, pues estaba convencida de que aquel sujeto no estaba muerto. Maldito, ¿dónde rayos estás? Sal de donde sea que estés. La diosa Elizabeth pretendía moverse de donde estaba para intentar buscarlo, pero justo en cuanto tenía planeado salir, escuchó unas palabras con una voz muy tranquila, pero que hicieron que se quedara estupefacta. Ya estoy aquí, discúlpeme por haberle hecho esperar. Al oír esa voz, abrió los ojos de par en par, ya que la había escuchado a tan solo centímetros de su oído, suceso que la hizo sorprenderse mucho y tomar su distancia. ¿Cómo llegaste a ese lugar sin que me diera cuenta? Esa velocidad ni siquiera los demonios de alto rango la poseen, tan solo puede ser empleada por el arcángel Ludociel, dime cómo lo hiciste. ¿Y quién le asegura a usted que no puedo usar la gracia de ese tal Ludociel y de los otros arcángeles al servicio de su madre? ¿Cómo sabes quién es mi madre y los arcángeles?, exclamó Elizabeth asombrada. Es imposible que los conozcas, ya que ellos desaparecieron hace miles de años. Ustedes, las diosas y los demonios se consideran seres superiores y tan solo ven a los humanos como criaturas insignificantes, ¿verdad? Los usan como simples peones y cuando se hartan de ellos simplemente los matan y ya, ¿o acaso me equivoco? La gran mayoría de ellos sí, aunque debo admitir que yo también solía hacerlo, pero desde que cambié no volví a ser así con ellos nunca más. Si ahora estoy siendo así contigo es porque hiciste algo imperdonable, maldito. Dígame una cosa. ¿Por qué me dice humano? ¿Qué le hace pensar que yo pertenezco a esa raza? ¿Qué tal si yo pertenezco a una raza que nadie en este mundo conoce? ¿Y qué hay si usted es la humana en lugar de yo? ¿Qué le garantiza que no lo es? ¿Acaso el hecho de haber nacido de un ser de tamaño gigantesco y de poseer dos pares de alas, además de un poder muy superior al de los otros? No me haga reír.
La diosa no se esperaba tales preguntas, y debido a eso, se quedó inmóvil y estupefacta, pensando en todo lo que acababa de decirle aquel sujeto desconocido, pero luego de unos segundos recuperó su compostura y lo miró extrañada. ¿Quién eres tú? Hace un momento insinuaste algo acerca de otras razas. Si eso es verdad, entonces eso quiere decir que no eres humano, ¿o me equivoco? Debe de ser así, tú no puedes ser humano, pero tampoco eres un hada y mucho menos un gigante, no recuerdo haberte visto en ninguna parte del territorio de las diosas, así que no creo que formes parte de nuestro clan, ya que de serlo serías uno de los mejores guerreros al servicio de la deidad suprema, y tú no lo eres, solo quedan las razas de los demonios y vampiros, pero tampoco tu apariencia y poderes concuerdan con ellos, ya que ellos no pueden usar nuestras técnicas y habilidades, y sin embargo tú puedes hacerlo como si nada. No tengo idea de cómo pudiste dominarlos sin provocarle daños ni cambios a tu cuerpo. Eres todo un enigma, nunca en todos mis años de existencia había visto jamás a alguien como tú, ni siquiera las diosas y demonios más poderosos tienen esa aura enigmática que tú transmites. Sus años de existencia dice. No me haga reír, todo el tiempo que hasta ahora ha vivido no se compara para nada al que yo llevo viviendo, si comparásemos nuestros tiempos de vida, sería como 1 minuto contra 1000 años. ¿Quieres decir que tú tienes varias decenas o centenas de miles de años vivo? Me estás tomando el pelo, ¿verdad? Ni siquiera los 4 arcángeles y 10 mandamientos serían capaces de vivir todo ese tiempo, solo la deidad suprema y el rey demonio podrían hacerlo, así que no mientas. ¿En verdad cree que le estoy mintiendo? Mire esto con atención, ahora le demostraré la enorme diferencia que existe entre su experiencia y la mía. En un instante, el sujeto creó una esfera de luz en su mano derecha y una esfera de oscuridad en la izquierda, luego acercó ambas energías hasta que chocaron entre sí. Según lo que sabía la hija de la diosa suprema era que si algo como eso sucedía, la luz desintegraría la oscuridad de inmediato, no obstante, lo que sucedió a continuación dejó a la diosa en shock, ya que algo que no creía posible estaba sucediendo ante sus ojos. Esto no puede ser posible. Has logrado juntar los poderes de la luz y la oscuridad. Ni siquiera mi madre sería capaz de lograr tal hazaña. ¿Usted cree que el poder de la luz divina tiene la capacidad de contrarrestar la oscuridad y desintegrarla? No es así. Desde luego, eso siempre ha sido. Espera un momento, ¿qué me estás tratando de decir? Ahora le demostraré que eso no es más que un simple engaño. Una vez el extranjero dijo eso, estiró su brazo hacia donde estaba Elizabeth, y creó en la palma de su mano un arca diminuta, la cual arrojó hacia el cielo y tan solo un instante después, creció a un tamaño por sobremanera superior al de un arca omega, solo para después descender a gran velocidad hacia donde se hallaba Argus Sinclair, el cual solo le mostró una sonrisa de confianza a la diosa, quien lo miraba extrañada e intrigada por lo que acababa de hacer. No pasaron más de 5 segundos para que la descomunal técnica de luz estuviese a nada de impactar contra su objetivo, pero en ese momento el aún desconocido para la ex líder del ejército celeste hizo aparecer en su mano una esfera de llamas de oscuridad que no tenía un diámetro mayor a 10 centímetros, y sin previo aviso la lanzó hacia la imponente arca, y en una fracción de segundo fue reducida a miles de partículas, las cuales se esparcieron por todo el lugar rápidamente. Este hecho había dejado más que pasmada a la diosa, pues no se esperó en ningún momento que aquel sujeto usase las llamas de purgatorio para desintegrar el arca más grande que había visto en toda su vida y menos aún que funcionara. ¿Qué eres? Preguntó Elizabeth titubeando. No puede ser un humano, demonio, diosa, hada, gigante o vampiro. ¿Qué rayos eres? ¿A qué raza perteneces? Aunque no lo crea, señorita Elizabeth, soy un ser humano en su totalidad. ¿Un humano? Mientes. Ningún humano podría hacer todo lo que has hecho hasta ahora. Eso se debe a la experiencia que poseo y a mis constantes entrenamientos. Si lo que acabo de hacer la ha impresionado, déjeme decirle que todo lo que ha visto no ha sido más que una simple escaramuza de todo lo que puedo hacer. ¿Qué dices? Exclamó Elizabeth abriendo los ojos a más no poder. Lo que escuchó. Si hubiese peleado con un poco más de seriedad con usted, créame que en estos momentos ya estaría más que muerta. Aquellas palabras en verdad hirieron el orgullo que tenía Elizabeth como la diosa más poderosa de todas, pues ahora se había dado cuenta que las diferencias que habían entre ellos, ya sean fuerza física, magia, experiencia o cualquier otro aspecto, eran gigantescas.
Pero ahí no acabó su sorpresa, pues solo unos segundos luego de haberle revelado de que tanto era capaz, el sujeto realizó algo que todavía la dejó más anonadada, pues vio como aquel individuo había hecho aparecer sobre las palmas de sus manos un pequeño huracán y una esfera de agua, los cuales hacían clara referencia a dos de los poderes divinos creados por la deidad suprema. Esto tiene que ser una broma, dijo la diosa muy impactada. ¿Cómo es posible que tú tengas las gracias de los arcángeles Sariel y Tarmiel? ¿Cómo fue que las obtuviste? ¿Acaso los mataste y después te apropiaste de sus gracias? No hubo necesidad de hacer eso, ya que estos poderes son tan insignificantes para mí que con solo verlos ser usados una vez me bastó para poder replicarlos, y sabe que, ni siquiera tuve que crear copias de esas gracias, ya que con tan solo usar mi energía vital me fue más que suficiente para poder generar los mismos tipos de poderes. Con esto último, la diosa Elizabeth comprendió al fin que él tenía razón en cuanto a que no le podría ganar, pues ahora era testigo de sus capacidades, pero aún así no perdió su voluntad y volvió a mirarlo desafiante. Ahora que me has demostrado de lo que eres capaz, estoy consciente de que no soy rival para ti, infeliz, y que solo me ves como alguien insignificante a tu lado, pero déjame decirte algo. Tengas el poder que tengas, no me rendiré y seguiré peleando, aunque no pueda tan siquiera hacerte el más mínimo daño. Yo continuaré, no pienso rendirme, mi orgullo es muy grande como para hacer eso, y otra razón, la cual es aún mucho más importante, es el vengar la muerte de Meliodas, de mi padre, de mi hermana, y de todos aquellos inocentes caballeros y aldeanos que murieron por mis manos. Por todo eso y por muchas cosas más, es que no me daré por vencida y seguiré peleando, aún sabiendo que no tengo ni la más mínima posibilidad de triunfar o de al menos hacerte algo de daño. Ahora prepárate, maldito, que reanudaremos la batalla en este preciso momento. Y a continuación, la diosa Elizabeth adoptó su postura de combate. Tiene mucho valor a pesar de que en estos momentos no tiene ni una sola oportunidad contra mi señorita Elizabeth, y eso es algo de admirar. Créanme que a pesar de estar en ese estado se ha vuelto a ganar mi admiración y respeto una vez más. La verdad, yo no quiero pelear con usted, no me agrada para nada verla toda herida, porque aunque no lo crea, usted es alguien muy importante y preciada para mí, y aparte también porque la respeto, admiro y quiero demasiado. En resumidas cuentas, usted es alguien de mucho valor para mí. Al oír eso, Elizabeth lo miró aún con más seriedad, pues no entendía a qué venían todos esos halagos, y preguntó con clara voz de duda. ¿Qué quisiste decir con eso de que soy alguien muy preciada e importante para ti? ¿Acaso me conocías desde antes de vernos ahora? Desde luego que la conocía desde antes, contestó el guardián de Zerafloid, de lo contrario no hubiera dicho tales palabras. Y por esa razón es que quiero proponerle algo, así que le pido que me escuche por favor, ya que puede que esto que voy a decir le interese. Aquellas palabras dichas por parte de su enemigo hizo que las dudas la invadieran y que empezara a cuestionarse si era buena idea o no escuchar lo que aquel sujeto quería decirle. Una parte de ella le decía que tenía que continuar luchando hasta que haya un resultado, ya sea bueno o malo para ella. Pero por otro lado, algo le decía que quizás no sería malo oír lo que Sinclair tenía que decir, pues quizás él tuviese la razón y todo terminase bien. Su cabeza tenía un montón de dudas, pero tras algunos segundos reflexionando, decidió optar por escuchar, ya que antes, tanto Escanor como Meliodas tuvieron la oportunidad de hacer caso por las buenas, pero debido a su testarudez y orgullo ambos acabaron siendo asesinados. Está bien, escucharé lo que me quieres decir, pero si resulta no ser de mi agrado, entonces no me detendré hasta que uno de nosotros esté muerto, ¿entendido? Ha tomado una sabia decisión, señorita Elizabeth, le aseguro que no se va a arrepentir. Continuará. Si el video fue de su agrado y valoráis el esfuerzo que hago para seguir trayendo más de esta teoría, por favor, dejad vuestros me gusta y suscríbanse al canal, ya que la realización de este video ha sido un arduo trabajo, pero creo que vale la pena. Una vez más muchas gracias por ver mi contenido, conmigo será hasta el siguiente capítulo.